Buenas tardes, señores estudiantes. En esta semana 2, nuestro tema va a ser factores que proporcionan el nacimiento y el desarrollo de la educación a distancia. Por favor, vamos a observar de esta semana la lectura y la presentación. Perspectivas que impulsan la educación a distancia. La educación a distancia promueve la inclusión de grupos marginados, facilitando el acceso a oportunidades de aprendizaje para personas con limitaciones geográficas, laborales, sociales, contribuyendo así a un desarrollo más equitativo y sostenible. La idea de que la educación termina con la etapa escolar es obsoleta. Limita las actualizaciones profesionales y el progreso social necesario en un mundo en constante cambio. Los sistemas educativos tradicionales no pueden satisfacer la creciente demanda de aprendizaje y adaptación. Esto impulsa a la necesidad de educación permanente, perfeccionamiento y reciclaje. Como indica Holberg, la educación a distancia nace precisamente de estas necesidades individuales y grupales de crecimiento educativo y social, convirtiéndose en un pilar de la educación continua actual. Perspectivas sociopolíticas. El aumento de la demanda, la necesidad de la democratización, el crecimiento demográfico y el desarrollo social incrementaron enormemente la demanda de la educación. Las instituciones tradicionales se vieron superadas y no podían satisfacer las aspiraciones de las nuevas clases sociales que buscan acceder a la educación, impulsando la necesidad de modelos alternativos para lograr una mayor igualdad de oportunidades. La atención a la población desatendida. Existen numerosos grupos residentes en zonas alejadas, trabajadores, amas de casa, hospitalizados, reclusos, personas mayores, habitantes de países en desarrollo que por diversas circunstancias no pueden asistir a la educación presencial. La educación a distancia ofrece una solución o una alternativa para poder llegar a estos sectores excluidos, evitando el desperdicio de capital humano y respondiendo a sus necesidades formativas y de cualificaciones como subraya Faure. En esencia, la educación a distancia se presenta como una herramienta sociopolítica para expandir el acceso a la educación y entender a grupos marginados por el sistema convencional, por el sistema que se asiste a las aulas de clase. Perspectiva económica. Carestía de los sistemas formales de educación. Según Richard, indica que la efectividad de la escuela no es mucha, ya que en el momento de hacer un cambio significativo de orientación de los gastos hacia los órganos exteriores del sistema escolar formal, sin correr el peligro de un deterioro de los resultados educativos, según Harbinson, de 1976 a 1986, el sistema de escolaridad formal está alcanzando costos prohibitivos. El sentido de la rentabilidad de los presupuestos para educación. Según los poderes públicos, invertir en educación es aumentar el capital humano de una sociedad. La importancia sería extraer la máxima rentabilidad de estas inversiones en cantidad y calidad. Se busca entonces modalidades educativas eficientes y económicas. Perspectiva pedagógica, las necesidades de flexibilidad, lo rígido de la formación convencional, a través de la diversificación y la amplificación de los estudios y cursos reglamentados y no reglamentados, adaptándose a las necesidades del país. Las deficiencias del sistema convencional que imposibilita atender la amplia demanda se resisten a una innovación que adapte a los nuevos tiempos y exigencias sociales. El notable avance, las ciencias de la educación y la psicología, que posibilita una planificación de cuidados de la utilización de recursos y una metodología que sin la presencia directa del profesor po- potencia el trabajo independiente y por lo mismo la personalización del aprendizaje.
la búsqueda del sistema educativo e innovador. Perspectiva tecnológica. Los recursos tecnológicos posibilitan, mediante la utilización de la metodología adecuada, sustituir e inclusive superar la educación presencial, utilizando los medios de comunicación audiovisual e informáticos dentro de una acción multimedia. A través del estudio independiente, los alumnos aprenderán de una manera eficaz como estudiantes en el centro, como en los centros convencionales. Un viaje en el tiempo, la educación a distancia. Imaginen que la educación a distancia es como una plantita. Su semilla fue la enseñanza por correspondencia. Esto es muy antiguo. Piensen que incluso hace muchísimos años personas como los filósofos, Platón, escribían cartas para enseñar a otros que estaban lejos. Pero la idea del curso organizado por correo empezó mucho después. Los primeros pasos. Hace mucho, en 1700 o en 1800, aparecieron anuncios en periódicos como el Boston, ofrecieron enseñar cosas por carta. Un señor llamado Isaac Pinckney inventó un sistema para aprender taquigrafía. Poco a poco se crearon las primeras escuelas que funcionaban totalmente por correspondencia en 1856 para aprender un idioma. Las universidades se suman a finales del 1800. Las grandes universidades también vieron que era una buena idea. La Universidad de Londres en 1858 y la de Chicago en 1991 empezaron a ofrecer un estudio por correspondencia. Llegando a más gente, a principios de 1900 se crearon más escuelas por correspondencia en diferentes países, Suecia, España y Estados Unidos. Algo muy importante empezó a usar para ayudar a niños que vivían muy lejos y no podían ir a la escuela normal, como en Australia en 1910, Nueva Zelanda en 1922 y la educación llegaba a sus casas por correo. Nuevas herramientas. La radio y la TV aparecen en 1900. La tecnología ayudó y empezaron a usar la radio como en Francia en 1947, en España en 1962, en la televisión en China en 1960, en España en 1963 para dar clases a distancia, no era solo por carta. Un gran salto, la Open University, 1969. En el Reino Unido se creó la Open University. Esta fue súper importante porque diseñó una forma muy completa y moderna de la educación superior a distancia usando diferentes medios, libros, radios y tutorías. Marcó un antes y un después para la educación a distancia. En conclusión, la educación a distancia empezó con simples cartas, creció con escuelas por correspondencia, llegó a niños, adultos que no podían ir a clases presenciales y luego usó la radio y la TV para hacerse más grande, moderna, preparando el camino para lo que conocemos hoy. Ha sido un largo viaje para llevar el aprendizaje a todas partes. Muchísimas gracias poder haber compartido esta nueva historia de educación a distancia.